Muy buenas noches, buenas noches. Queremos agradecer a Dios por darnos el privilegio y el honor de poder estar con usted a través de su programa, Si tocare el borde de tu manto. Queremos darle la bienvenida también a aquellos que es la primera oportunidad o segunda oportunidad que nos sintonizan. Y queremos decirle, amigo y amiga, hermano y hermana, qué importante es que podamos analizar las Escrituras conforme al plan perfecto que Dios ha establecido para ello. Por ello es que nos unimos de lunes a viernes a esta hora para poder esbozar la palabra de Dios, analizarla de una manera profunda y poder sacar perlas preciosas, enseñanzas maravillosas que este libro, el libro de los libros, el Señor nos dejó para que usted y yo podamos madurar y podamos ser perfeccionados para heredar la vida eterna. Pero antes vamos entonces a acercarnos a Dios, a decirle que le adoramos, le alabamos, que le glorificamos y le exaltamos. ¿Qué le parece si se une conmigo en esta oportunidad y le dice: Señor, aquí estoy para honrarte, aquí estoy para alabarte y glorificarte? Aquí estoy, Señor, para decirte que te amo, que te alabo, que te exalto y que reconozco tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. No hay Dios tan grande y maravilloso como lo eres tú. A ti venimos ante tu presencia a doblar nuestra cerviz, a doblar nuestras rodillas y decirte: Abba, Padre, tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Tú te mereces todo honor y toda gloria. Por eso te exaltamos en esta noche, reconocemos tu soberanía, tu señorío, tu poder, reconocemos tu gracia maravillosa que nos envuelve, que nos ha tomado para poder ser instrumentos tuyos para tu gloria y para tu honra. Padre, aquí estamos para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestra alabanza, para expresarte nuestra adoración. Venimos a bendecir tu santo nombre. Venimos para reconocer tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Venimos para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Te exaltamos, Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y te damos todo honor y toda gloria. Te damos toda honra, toda alabanza por lo que eres, por lo que haces y por aquello que harás en nuestras vidas, conforme a tus dignos y hermoso propósito, por la cual nos llamaste para ser tus instrumentos, Dios. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y nos humillamos ante tu presencia para reconocer tu grandeza, tu soberanía, tu poder sobre todas las cosas. Digno, digno, digno de toda alabanza, digno, digno, digno de toda adoración. Maravilloso Dios eterno, tuyo es el honor, tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder. Por eso venimos a bendecir tu santo nombre. Venimos para exaltarte y adorarte. Venimos para reconocer tu gracia, tu amor y tu poder. Porque, Señor, nos sacaste del lodo cenagoso, nos atrajiste con tu amor eterno para hoy venir ante tu presencia y adorarte y alabarte. Por eso te clamamos, te pedimos con todo nuestro corazón. Padre, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Llénanos de tu presencia, Dios. Oh Espíritu Santo, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos glorificarte y exaltarte. Queremos reconocer tu grandeza, tu amor, tu soberanía, tu misericordia. Y queremos expresarte nuestra gratitud. Oh Padre Celestial, hay muchos de aquellos hermanos y hermanas
que de repente en estos momentos están sintonizándonos a través de las redes sociales con temores, con angustia, con desesperación. Por ello, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Oh Espíritu Santo, ven y llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Oh Espíritu Santo, ven. Dile al Señor que te llene de su gracia, de su amor, de su misericordia. Oh Señor, te clamamos y te suplicamos con todo nuestro corazón. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia oportuna. Y Padre, queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos reconocer tu grandeza, tu poder, queremos reconocer tu gracia infinita, tu misericordia eterna. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti para expresarte nuestra condición. Perdona, Señor, perdona todo aquello que hemos actuado, hemos hecho injustamente. Oh Espíritu Santo, oh Padre Celestial, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Dile al Señor que cubra esos sentimientos heridos, ese corazón dolido, que los selle en tu vida. Y dile al Señor: Padre, estoy aquí para adorarte y alabarte. Oh Espíritu Santo, purifícanos, Dios. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús, y llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Te lo pedimos, te suplicamos. Oh Santo Señor, queremos agradecerte, queremos adorarte, queremos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad infinita, gracias por tu amor eterno, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos de tu amor, de tu misericordia para poder continuar la batalla. Por eso reconocemos tu grandeza, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu amor eterno, Dios. Bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón y nuestro ser y nos rendimos a tus pies para decirte: Abba Padre, tú eres digno de todo honor, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón, nos humillamos ante tu presencia y te expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque no hay nadie como tú. Maravilloso Dios eterno, no hay nadie como tú. Eres el Señor de señores, eres el Dios omnipotente y omnisciente. Eres aquel que pagó el precio de nuestra culpa en la cruz del Calvario. Eres aquel que pagó el rescate por cada uno de nosotros, de la vida hueca y vacía, de la vida sin sentido, de la vida sin propósito, pues nos atrajiste con amor eterno para darnos paz, tranquilidad, gozo y seguridad. Un día estaremos contigo en tu reino, Dios. Y hoy día, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Estamos aquí para adorarte y para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, porque es tu palabra la que nos mantiene, Señor, sobrios. Es tu palabra la que nos da la firmeza, la estabilidad para continuar esta batalla que nos tocó enfrentar en esta etapa de nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia eterna. Te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, amados y hermanos, gracias al Señor por darnos este privilegio, de estar en la presencia de Él, adorándole, alabándole, glorificándole, exaltándole, porque Él se merece todo honor, porque Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Sin Él nada somos. Sin Él nuestra vida es incipiente, insípida, sosa. Sin Él nuestra vida perece, fenece y vive empobrecida desde el punto de vista espiritual. Y con Él más bien toma forma nuestra vida, toma criterio, toma seguridad. Y podemos decir, gloria al Señor de señores, al Dios omnipotente, porque nos ha dado el motivo de nuestra vida. Y el motivo de nuestra vida es adorarle, alabarle, servirle, glorificarle y aceptar todo lo que viene en nuestra vida, sabiendo de que todas las cosas tienen propósitos, porque a los que aman a Dios, a ti y a mí, que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y bueno, vamos a continuar la clase en este día. Hemos hecho 2 sesiones de cómo el Señor Jesucristo empieza su ministerio, y habíamos visto hace 3 días cuando Jesús oyó pues que Juan el Bautista había sido apresado, y él, en lugar de ir y de repente abogar por Juan el Bautista, dice que él se alejó y se fue a Galilea. Y habíamos explicado ya cuál era la razón del por qué Jesús se fue y no fue a la cárcel a ver a Juan el Bautista, o quizás abogar por él. Ya lo habíamos expresado. Si usted quiere saber, vea la primera clase de Jesús principio a su ministerio. Y el día de ayer estábamos viendo algo muy trascendental con respecto a por qué también Jesús se fue a las orillas del lago de Capernaum. Y nos hemos quedado en algo muy interesante, muy importante, con respecto al arrepentimiento, que el arrepentimiento era una decisión libre de parte del pecador con respecto a reconocer ante Jesucristo que Él había venido para darnos vida eterna, pero primero para perdonar nuestros pecados. Pero hoy día vamos a redondear la idea y vamos a leer otro libro, otro evangelio. El Evangelio de Lucas, cabe resaltar que es uno de los evangelios que nos habla desde el punto de vista histórico, social, desde el punto de vista analítico. Lucas era un escritor, era un doctor en la materia, era un doctor Lucas. Y como médico era muy investigador de la santa palabra de Dios, de las Escrituras. Y Lucas nos da un marco muy importante que vamos a darnos cuenta a través de estas 2 clases siguientes, cómo es que él ve esta experiencia con respecto a Jesús cuando empieza su ministerio. Vamos a leer el capítulo 4 de Lucas, el versículo 16 al 22. Amorcito, por favor, ¿puede leerlo? Hazme el favor. Buenas noches, hermanos. Anhelemos caminar cada día en obediencia a nuestro Señor, y por ello necesitamos conocer más y más de su palabra. Y hoy vamos a leer en Lucas, capítulo 4, del 16 al 22, Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. ¿No es este el hijo de José? Vamos a empezar esta conferencia expresando esta pregunta que se hacen en estos momentos los judíos. ¿Y por qué se la hacen? Versículo 22 nos dice de esta manera: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Había una actitud de sorpresa por parte de todas las personas que estaban en esos momentos, dice la palabra del Señor, en la sinagoga. Y notemos cómo es que ellos se hacen esa pregunta. ¿Por qué se hacen esa pregunta? Recordemos que José, según la palabra del Señor, nos habla que era un carpintero. Ese era su trabajo. Y Jesús estaba hablando en esos momentos con los personajes que estaban en esos instantes en la sinagoga. Y de repente, por ahí probablemente alguien comentó: y también habla, mire lo locuaz que es. Y no solamente eso, sino que él viene a enrollar el libro al final y decir: hoy día se ha cumplido esta escritura. Y es por eso que estaban asombrados, porque ellos lo habían visto. Probablemente algunos se cruzaron en algún momento con él por las calles, y en otras oportunidades ellos conocían la actividad que realizaba juntamente con su padre adoptivo renal, que es José, que en otra parte de las escrituras, en uno de los evangelios, dice: ¿no es este el carpintero? En alguna oportunidad no le dice este hijo de José, sino el carpintero. Bueno, usted y yo sabemos que José era el padre adoptivo de Jesús. El padre era nuestro Dios, él era hijo de Dios. Pero esta actitud, como una pregunta que se hacía, era una actitud despectiva, como quien diciendo: este hijo de José, el carpintero, nos viene a decir que él tiene que ver con esta profecía, y vamos a estudiarla ahora, porque es interesante saber cómo es que el pueblo de Israel se movía y en qué circunstancia estaba en esos momentos. Recordemos entonces que hay algo muy importante en el versículo primero que hemos leído. ¿Puede leerlo nuevamente, por favor, corazón? 4:16. Sí, 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amén. Y se levantó a leer, dice en la segunda parte este versículo, pero nos muestra la palabra de Dios que estaba en Nazaret, donde se había criado. Ahora, notemos algo muy importante. Las sinagogas eran demasiado importantes para la vida religiosa judía. Recordemos que durante el destierro en Babilonia, cuando no tenían templo, se establecieron estas sinagogas para adorar a Dios en el día de descanso, que le llamaban el día de reposo, y este día era un día de la semana, el día sábado. Y lo utilizaban los días sábados justamente para estudiar las escrituras, para compartir la palabra de Dios, pero también los otros días lo utilizaban para educar a sus hijos de algunas materias desde el punto de vista educativo o científico. Pero es importante que estas sinagogas las habían establecido para poder desarrollar la educación
si podemos decir, religiosa o espiritual, y lo hicieron, lo empezaron a hacer desde el destierro desde el destierro que tuvieron en Babilonia, porque al no tener templo donde reunirse y estaban esclavos en Babilonia, entonces ellos vieron la forma como reunirse. Y es importante ver la historia porque el pueblo judío no dejó de alabar y de adorar a Dios. Estamos hablando de las personas que tenían conciencia de que tenían que buscar a Dios porque el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, era su Padre y ellos tenían que buscarle con todo tu corazón, con toda su alma, con toda su mente. Muy bien, Nabucodonosor, muchos años antes, había entrado a Jerusalén y había derribado el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, y lo llevó cautivos a Babilonia. Aún entonces, después de la reconstrucción del templo, ellos continuaban el uso de las sinagogas. Una sinagoga podía ser establecida en cualquier pueblo que contara con al menos 10 familias judías. Era una práctica normal, era una práctica natural desde el punto de vista de los judíos que se reunieran en las sinagogas para estudiar la palabra del Señor. Esta era administrada por un líder y un asistente, e invitaban a un rabino visitante para que leyera y enseñara las Escrituras. Y de repente, volvemos al versículo, dice la palabra de Dios, versículo 16, amor, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Importante esto. Jesús estaba acostumbrado a ir a una de las sinagogas que había establecido el pueblo de Israel. Es interesante saber esto porque recordemos que él era hijo de Dios y él pudo haber dicho, no, yo no voy a una sinagoga porque mi padre me dice y me da todo lo que yo deseo saber de conocimiento de su reino. O sea, no lo necesitaba y él era Dios mismo, conocía. Sin embargo, él se sometió a las leyes judías y él iba a la sinagoga cada sábado. Esto es para nosotros, aquellos que de una u otra manera vemos los problemas, los defectos dentro del templo del Señor, dentro de la casa de Dios, dentro de los ministros que están a cargo de las reuniones de adoración y de alabanza. Debemos reconocer que no debemos ir al templo para ver los defectos, para vernos los defectos, sino si nosotros vamos al templo, vamos a adorarle al Señor. Pero es importante e interesante que Jesús no dejó de ir a la sinagoga. ¿Habían problemas? Sí. ¿Habían diferencias? Sí. ¿Habían defectos? Por supuesto. Quizás habían costumbres que se habían introducido también en la sinagoga, pero Jesús nos dejó una enseñanza muy práctica aquí, que no debemos nosotros dejar de asistir al templo para reunirnos como iglesia para adorarle al Señor. Aquellos que de una u otra manera hemos obviado esa práctica, debemos considerar ahora que debemos, en cuanto se levante esta cuarentena, debemos ejercer ese llamado. Y aquellos que hemos tenido la responsabilidad de un local para adorar a Dios, utilicémoslo para adorar a Dios. No lo utilicemos para otra cosa. No lo utilicemos para hacer fuente de diversión. No lo utilicemos para hacer lugares donde se publique el comercio. ¿Qué hizo Jesús cuando oyó que en el templo estaban vendiendo? Pues esa actitud debemos tener aquellos ministros que honramos y adoramos al Señor con todo nuestro corazón. No pretendamos hacer con la cosa de Dios lo que nosotros queremos. Hagamos lo que Dios ha establecido en su palabra para adorarle y alabarle. Solamente es para adorarle y alabarle. No para vender, no para promocionar, no para meter la política allí
y tratar de destruir las cosas de Dios o tomar las cosas de Dios desde el punto de vista humano, desde el punto de vista o desde el criterio mental. Amado, hagamos lo que Dios ha establecido para aquello. O usted de repente diga, no, pero sí, hermano, Dios tiene sus leyes para que nosotros le adoremos. Dios tiene sus leyes para que nosotros le alabemos y le honremos conforme a su escritura. No es conforme a lo que nosotros queremos o nos parece, es conforme a lo que Él ha establecido. Y es necesario que nosotros atendamos esta gran responsabilidad que tenemos con respecto a las cosas de Dios. Ahora, estaba hablando que Jesús de repente aparece en esta sinagoga. Versículo 24, versículo siguiente, léelo, nena, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Adelante, sigue, Doma. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahí nomás quedemos. Los maestros itinerantes como Jesús, a ellos siempre se les permitía dirigirse a los reunidos en la sinagoga en el día de descanso. Recordemos lo que estábamos hablando al principio. Las sinagogas se establecían aproximadamente por 10 familias y las 10 familias se reunían allí y probablemente de aquí a 3 cuadras, 5 cuadras más, otra sinagoga, y así habían varias sinagogas en el pueblo de Israel. Se reunían porque no había templo, porque no tenía templo, y aún cuando el templo se edificó, se seguía con esa práctica. Entonces se reunían ahí y de repente Jesús era un participante itinerante y leyó el libro que corresponde a estos versículos. Ahora, notemos claramente lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 5, que no solamente Jesús participó en la sinagoga, sino después que partió Jesús a su reino, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo también aprovechó esta práctica. Capítulo 13, versículo 5, mi amor, y después 14:1, lo lees, por favor. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. El 14:1, por favor. Pablo y Bernabé en Iconio, 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Amén. Entonces aquí vemos que la práctica del pueblo judío no solamente se realizó porque no tenían templo, porque Salomón destruyó el templo, Nabucodonosor destruyó el templo, y cuando ellos fueron desterrados a Babilonia, ellos vieron la manera como adorar y alabar al Señor y hacían sinagogas para poderlo hacer y también para educar a sus hijos los otros días de semana de diferentes materias. Pero aquí nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, después que Jesús estuvo en la tierra, siguió esta práctica y Pablo lo practicó. O sea, a pesar de que existía el templo de Salomón o el templo de Jerusalén, de todas maneras ellos continuaron con esta práctica. Ahora, qué importante que veamos esto, porque esas sinagogas no las establecían en la calle, sino eran casas o hogares de diferentes hijos de Dios, diferentes creyentes que se reunían para adorar y alabar al Señor, o si no, algunos locales que probablemente alquilaban
Bueno, eso ya queda a criterio de nuestro pensamiento. Ahora, la sinagoga entonces era una casa de reunión o culto público de los judíos, porque eran aproximadamente 10 familias que se reunían. Jesús fue entonces a esta sinagoga como era la costumbre judía. Es probable que en la sinagoga que frecuentaba Jesús tuviera muchas fallas o dejara mucho que desear. Sin embargo, él fue fiel a su asistencia. Por esta razón, es importante que usted y yo asistamos a la casa de Dios. No miremos los defectos. Y si usted o hemos tenido esa práctica de no hacerlo, pues pidamos perdón a Dios. Y entonces ahora que no lo tenemos, decimos, ¿por qué no fui? Pidamos perdón a Dios. Pidámosle perdón al Señor. Y cuando Dios permita que se levante nuevamente esta etapa difícil en todo el mundo, y Dios nos dé la gracia de tener un templo, adorémosle a Él como Él ordena, no como nosotros queremos. Saquemos las ideologías baratas de la casa de Dios. Arranquemos la política de las cosas de Dios. Dios está en desagrado, en desacuerdo con nosotros, porque hemos hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. Eso es lo que hemos hecho de la casa del Señor. Perdóneme, pero Jesús lo sacó. En estos momentos el Señor lo sacó. ¿Por qué? Porque nos vio faltos, porque nos vio con un servicio incipiente, nos vio que no queríamos adorarle como Él lo ordena aquí en su palabra, sino como nosotros nos parece. Dejémonos de cosas y hagamos las cosas como Dios las ordena y no como nosotros queremos o creemos. No hagamos de las cosas de Dios un objeto que lo podemos mover como nosotros estamos acostumbrados a mover las cosas en la sociedad. Tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus órdenes, y hagamos las cosas como Dios las ordena. Las casas de Dios todavía no se van a abrir, y no se van a abrir porque nos hallamos faltos. Reconozcamos nuestro pecado, amados pastores, amados ministros, amados siervos del Señor. Reconozcamos nuestra falta delante de Dios. Seamos sinceros con nosotros mismos y no sigámonos burlando delante de Dios. Entonces Jesús se levantó para leer las Escrituras y citó lo que nos dice Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Léelo, por favor, mi amor, en Isaías. Jesús exactamente expresa estas palabras proféticas que Dios le dio a Isaías. Adelante, nena, por favor. Isaías 61. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Jesús agarra y en la sinagoga se levanta y expresa esta profecía y de repente enrolla el libro y dice: hoy día, hoy mismo se ha cumplido esta palabra. ¿Cuál fue la reacción de los judíos en esos momentos? ¿Cuál fue el pensamiento de los judíos que sabían y conocían parte de la Escritura? Que conocían esta profecía. Note la carga gramatical que tiene todos estos dos versículos que hemos leído. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos de corazón,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amado, amada, es importante que veamos cuál era la actitud en esos momentos o la sorpresa del pueblo judío cuando estuvo escuchando a Jesús. Aquí está refiriéndose en esta parte de las Escrituras a la liberación de Israel, de su exilio en Babilonia justamente, como el año de jubileo, un año en el que todas las deudas eran canceladas y los esclavos eran libertados y las propiedades empeñadas eran devueltas a sus dueños. Ese era el año de jubileo del pueblo judío. Se celebraba ese año. Y justo Jesús está expresando esta profecía. Sin embargo, Israel había pasado de la esclavitud de Babilonia a la esclavitud de Roma. Estaba viviendo subyugado, oprimido. Sus mujeres eran maltratadas y violadas. Vivían en excesiva práctica de injusticia. Usted lo lee aquí en la palabra del Señor, que les cobraban impuestos y impuestos. No solamente les cobraban impuestos de su salario, les cobraban impuestos de sus tierras, de sus cosechas. Había un impuesto de todo tipo. Y el pueblo judío vivía no solamente subyugado, esclavo desde el punto de vista por Roma en esos momentos, sino que el pueblo judío vivía en desesperación, en angustia y en escasez. Y el pueblo judío estaba esperando un libertador, sí estaba esperando un libertador, pero no un libertador como Jesús vino a libertarnos del pecado, que eso no lo entendió en esos momentos el pueblo judío. ¿Por qué? Porque estaba deprimido, estaba angustiado. Sus mujeres eran violadas, maltratadas, había una excesiva injusticia. No había ley para el pueblo judío. Notemos entonces qué es lo que nos dice el capítulo 4, el versículo 18 y 21 de Mateo. Note usted claramente, porque necesitamos comprender que Jesús vino en una situación de esta naturaleza que nos debe no preocupar porque ya nos dio la libertad, pero sí debemos analizar cuál fue la condición en estos momentos del pueblo judío. Léelo, por favor, mi amor. 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. El pueblo judío, aquí en esta parte de la Escritura, nos habla pues que Dios ya tenía un plan y un propósito dentro del contexto social y económico que vivía el pueblo judío. Sin embargo, Jesús llama a dos pescadores, a dos hermanos, para que los sigan. La pregunta es esta: si tú te sientes con presión, si te sientes con angustia, te sientes con desesperación, sabes que parte de tu trabajo tienes que pagar los impuestos. Es más, tú ejerces tu profesión y no sabes qué es lo que te va a esperar en el camino. Probablemente un soldado romano te esperaba por el camino y tú habías pescado, en este caso los pescadores, y te vaciaban pues la canasta de peces que traía de la pesca y te lo robaban. Era una injusticia terrible en ese tiempo del pueblo judío. Y sin embargo, a estos hombres Jesús los llama. La pregunta es esta:
¿Por qué no llamó a los ricos? ¿Por qué no llamó a los doctos? ¿Por qué no llamó a los profesionales en ese tiempo? ¿Y por qué llamó a los pescadores? Justamente porque expresa él: yo los voy a hacer pescadores de hombres, porque ellos entendían la práctica de la responsabilidad de la pesca. Ellos sabían cuál era la práctica, que un día podían pescar, al día siguiente no. Un día pescaban pescaditos pequeñitos, otros pescados grandes. Ellos vivían por fe. Entonces ellos habían sido experimentados desde el punto de vista de esta materia, que podían pescar, no podían pescar, podían encontrar una marea brava y como podían encontrar una marea mansa, podían encontrar pescado como no podían encontrar nada, y sabían verdaderamente cuál era esa responsabilidad. Jesús tomó a estos varones exactamente por ese criterio, porque sabían que si iban a pescar almas, hombres para el reino de los cielos, podían encontrarse con la marea brava y podrían tirarle piedras a ellos. Y en algún momento podía haber fruto y en otros no podría haber frutos. Usted y yo somos pescadores de hombres, pero para entender este criterio hemos tenido que pasar un proceso. ¿Se acuerda la primera vez cuando usted predicó y lo rechazaron? ¿Cómo se sintió? ¿Se acuerda la primera vez cuando usted predicó y lo aceptaron a Jesucristo y usted quiso gritar a todo el mundo: uno se convirtió? Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos madurando en esa práctica, en el desarrollo de ese ministerio que Dios nos ha dado. Pero esto no quiere decir que debemos dejarlo de hacer. Esta es una de las formas que su siervo practica con el fin de poder llegar a las personas que no conocen a Jesucristo. Y quiero decirte a ti, amado amigo y amiga, que no asistes a una iglesia. El hecho de lo que estamos haciendo es justamente para que usted reconozca que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de su vida. No hay otro medio. Jesús dijo claramente que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie podía ir al Padre que está en los cielos si no es a través de Él. Él es el único medio, es el único puente, es la única vía que nos puede llevar a tener paz con Dios. De modo que sus pecados no se los confiese a un hombre, sus pecados no se los confiese a una persona, confiéseselos a Jesús y pídale perdón por sus pecados y pídale a Él que ingrese a su corazón y lo haga una persona nueva, y que su Espíritu Santo lo guíe, lo redarguya, lo corrija, lo instruya, lo edifique, pero usted vaya con mucho celo a estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que lo va a guiar y lo va a instruir, lo va a capacitar, para que el Espíritu Santo le haga recordar a usted. No porque el Espíritu Santo no tenga poder, Él tiene poder, Él tiene mucho poder, sino que lo limitados somos usted y yo, que en nuestra memoria y en nuestro corazón no tenemos esta palabra. Por eso necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla, necesitamos todos los días alimentarnos de ella. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos haga recordar lo que hemos leído. Él es un perfecto caballero. Si usted estudia, si usted lee la Escritura, Él le va a hacer recordar. Pero si usted no lee nada, ¿qué le va a hacer recordar? Porque Él nos ha dado libre albedrío, en otras palabras, libre poder de decisión. Nosotros somos los que vamos a decidir, o seguimos a Cristo o no lo seguimos. Y si seguimos a Cristo, guardemos las reglas que Él nos ha establecido aquí en su palabra. Y una de las reglas es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Esa es una de las primeras y la más valiosa regla. Y el segundo es: y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero la primera regla quiere decir que si lo amas con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, tienes que saber qué es lo que Él te dice para que lo ames así. De modo que vamos a estudiar la Escritura. Entonces, cuando usted estudia la palabra, cuando usted está
leyendo la palabra, cuando usted está meditando la palabra, entonces el Espíritu Santo le va a hacer recordar. Y algo muy importante que debe hacer, antes de ir a leer la palabra del Señor, si usted no lo ha hecho anteriormente, usted ore a Dios, busque a Dios, pídale al Señor con sus propias palabras: Señor, hazme entender tu escritura, hazme comprender este pasaje, este versículo. Ya bueno, si usted no lo entiende, sabe, busque a alguien que le pueda hacer entender y que de repente usted conozca que es más maduro en la fe. A propósito, si usted no tiene quien le haga entender y le haga comprender, a través de esta vía usted comuníquese, que inmediatamente nos comunicamos con usted para ayudarle. Bueno, seguimos con la clase. Entonces estábamos hablando que Israel había pasado de la esclavitud de Babilonia a la esclavitud de Roma. Era subyugado, oprimido, sus mujeres eran maltratadas. Ahora, el pueblo judío, al oír esta escritura que había dicho Jesús, que hoy se había cumplido esa escritura, en el versículo 21 del libro que habíamos leído de Lucas, capítulo 4, versículo 21. ¿Puede leerlo nuevamente, por favor, Elena? ¿Puede leerlo? Ese pueblo lo empezó a mirar como el libertador de esa opresión, de esa angustia que estaba enfrentando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una situación de desesperación, de muchos temores que abrazaban su vida, que abrazaban su corazón. Y lamentablemente era en esos momentos que el pueblo de Israel estaba viendo en Jesús ese libertador económico, social, político, y no estaba viéndolo como libertador espiritual. Lee, por favor, nena, el versículo que te he dicho, el versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué pensó entonces al pueblo judío? Jesús tanto poder tiene como para poder sacar a Herodes del reino de Israel. Tanto poder tiene como para poder destruir a todos los soldados que andan por todas las calles del pueblo judío. Por eso dijeron también: pero este no es el hijo de José el carpintero. ¿Cómo puede decirnos eso? Muchos dudaban. Y por supuesto, era importante que en esos momentos ellos estaban ubicándose en un estado de bastante conflictos por el hecho de haber participado tantos años. Miren, Nabucodonosor, 587 años, lo había conquistado a Jerusalén y destruyó su templo y puso fin a la independencia de los hebreos. Mire lo que nos dice Jeremías, capítulo 52, versículo 4. Jeremías, capítulo 52, versículo 4. Vamos a estudiar esta parte de la palabra para entender, para interpretar cuál era la situación del pueblo judío en esos momentos. Caída de Jerusalén. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Amén. Aquí vemos cómo Nabucodonosor hace todo este conflicto a Jerusalén y lo toma por prisionero y destruye el templo de Jerusalén y pone fin a la independencia de los hebreos. ¿Qué había pasado con el pueblo judío? ¿Qué había sucedido con el pueblo judío? Óigame, ¿no nos hace recordar a nuestra actualidad?
En nuestra actualidad no hemos tenido un Nabucodonosor. En nuestra actualidad hemos tenido el coronavirus, que nos ha cerrado el templo por todo lugar. El templo de Jerusalén fue mancillado. Ya no se adoraba a Dios como Dios ordenó. Ya no se realizaban las prácticas o se ejecutaban las prácticas de los sacrificios diarios. Había una actitud de parte del sacerdocio de darle una acción frívola a la cosa de Dios. Y por ello Dios, enojado, permite que Nabucodonosor ingrese y destruya el templo de Jerusalén. Y lamentablemente fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia. Y durante todos esos años esto sucedió aproximadamente 587 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor entra al pueblo de Jerusalén, destruye su templo y le cerró la independencia a los hebreos. Y en esos momentos Jesús estaba afirmando que Dios lo había enviado para cumplir esa parte de la Escritura. Vamos a leerlo nuevamente, capítulo 4, 18 al 21. ¿Puede leerlo, por favor, nena, de Mateo? Aquí nuevamente vamos a leerlo porque Jesús expresa que Él había sido enviado, pero no para darle libertad al pueblo judío del asunto económico, social, del asunto de la esclavitud que tenía con el Imperio Romano, porque después del Imperio Babilónico, el pueblo judío pasó de mano a otra mano, al Imperio Romano, para ser esclavo. ¿Por qué razón? Porque se olvidaron de las leyes de Dios, porque se olvidaron de las órdenes de Dios, porque hacían con el templo lo que querían, aun cuando Jesús vino. Él en una oportunidad fue al templo y vio que los mercaderes del templo estaban allí en el patio y adentro del templo haciendo barbaridades. Y Él los sacó, dice la palabra de Dios, a correazos. Dice, los sacó y salgan de la casa de mi Padre, que están haciendo una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que nos dice el Señor ahora? ¿Por qué cerró los templos? ¿No es acaso que hemos hecho cuevas? Cuevas de filosofías, una cueva de conceptos mundanos, en lugar de adorar al Señor, alabar al Señor como debemos hacerlo. Que el Señor redarguya nuestro corazón y que nos dé sabiduría para que nosotros podamos analizar que en qué le hemos fallado. Hemos mancillado el altar de Dios al llevar espectáculos para la naturaleza carnal, a llevar políticos no para predicar la palabra, sino para predicar sus falsos testimonios y para prometer sus falsas promesas. Dios no dio un altar para eso. Dios no nos permitió la casa de Él para eso. Dios nos permitió su casa para adorarle a Él, para alabarle a Él, no para ser una fuente de espectáculo. Amado hermano, pastor, ministro, escuche bien. Lo que sucedió con el templo de Jerusalén con respecto a Nabucodonosor y lo que sucede posteriormente con Roma, ¿no será acaso que estamos pasando casi la misma experiencia? ¿Por qué? Porque nos ha hallado faltos Dios, nos ha hallado mediocres en las cosas de Él, nos ha hallado vacíos. Enmendemos nuestros actos, enmendemos nuestra forma de ver las cosas de Dios. No mezclemos las cosas del Señor con la sociología, con la ideología barata, con la política. Dios es celoso de sus cosas. Las cosas de Él son de su reino, el reino de los cielos. Las cosas de acá se quedan en el mundo. No mezclemos lo del cielo con las cosas mundanas. Dios nos ayude, nos ayude. Vamos a leer Mateo capítulo 4, 18, 21.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dios nos hizo un llamado y nosotros hemos hecho el compromiso. La Biblia nos dice que cuando Él vio a estos dos hermanos, ellos inmediatamente dejaron de hacer lo que hicieron y le siguieron. ¿Qué dejaste de hacer tú para seguirle? ¿Qué dejé de hacer yo para seguirle? Cada uno de nosotros teníamos nuestros anhelos, nuestros deseos, pero hicimos un compromiso delante de Dios. Estos hombres de quien está hablando el Señor aquí quedaron grabados aquí porque cumplieron lo que se comprometieron con Dios. Ellos quedaron grabados porque en el instante ellos dejaron sus barcas, dejaron a su padre, en el caso de uno de ellos. ¿Para qué? Para seguir a Jesús y para servirle, para servir para el reino de los cielos. Amado hermano, hermana, si tú obedeciste ese llamado y te comprometiste con Jesús a cumplirlo, cúmplelo. Así no haya dinero, así no haya una buena posición, así hayan obstáculos, así hayan piedras en el camino. Síguele a Jesús como Él ordena. Sírvele a Jesús como Él ordena. Haz las cosas que Dios aquí ha establecido en su palabra. No tomes lo del mundo para introducirlo en las cosas de Dios. Más bien a la inversa. Toma lo de Dios para introducirlo al mundo. Porque Jesús vino para salvar al mundo, no es al contrario. Que Jesús vino para que tú le des una orden cómo debe hacer su obra. No, así no es. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para decirle al Señor: Señor, te equivocaste? Así como tú dices, no es. Es como yo digo, como yo considero. No somos nada. Somos personas que estamos en la perfección. Somos pecadores que estamos en proceso de crecimiento. Y con ese proceso de crecimiento debemos dejarnos guiar por esta palabra, no por nuestros impulsos egoístas, no por nuestros conceptos humanistas, psicológicos, sociológicos, para mezclar lo santo y lo puro con lo mundano y carnal. No, hermano, no es así. Nos cerró el templo del Señor porque nos halló faltos, nos halló escasos, nos halló con irresponsabilidad, nos halló con pecado por no haber hecho las cosas que Dios ordenó que se hagan como Él las dice en su palabra. El templo de Dios es para adorarle a Él, no es para adorar a un político. El templo de Él es para predicar su palabra, no para predicar filosofías huecas y baratas. El templo de Él es para que Él se enseñoree de ese lugar, de esa habitación, y no hacer lo que se nos antoja carnalmente. No, hermano, cuidemos la cosa de Dios. Si usted y yo queremos que Dios nos devuelva los templos, enmendemos nuestros caminos y pidámosle perdón a Dios. Bueno, Jesús se proclamó como la respuesta que esperaban los judíos
y que este mismo día estaba cumpliendo esta profecía. Por esta razón se preguntaban ellos, ¿no es este el hijo de José? Como quien diciendo, ¿qué nos puede dar este? Pero Jesús estaba hablándoles de las cosas espirituales y no lo entendieron. Si usted no entiende lo que hemos hablado hoy, quizás esté como los de la sinagoga. Jesús no precisa de usted ni de mí para hacer su obra. Si nos haya escaso, Él puede poner a otro. Por tanto, que Dios nos ayude a enmendar nuestros errores y a pedirle perdón a Dios. Y hagamos lo que Dios ordena y como lo ordena Él, y no como nosotros queremos. Dios me lo bendiga y nos encontramos mañana. Bendiciones.